¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un honor, un gusto estar junto a ustedes desde Canal C Argentina para presentarles Córdoba al Mundo. Y como siempre acontece los días lunes, hay noticias económicas que yo no sé por qué, porque están tratando de que quizá el fin de semana apacigüe un poco los efectos para que todos los mercados se reacomoden y el lunes ya abran pensando en lo que va a suceder. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Se concretaron los anuncios de Sergio Massa, ministro de Economía, candidato a presidente de la Nación, con un poco más del plan Platita, es decir, una nueva versión del plan Platita, y ya han habido una serie de reacciones contrarias por todos los sectores que supuestamente serían beneficiarios. Pero vamos a ir analizándolo a esto inicialmente con Gastón Utrera, presidente de Economic Trends, hace rato que no charlamos, para que nos dé una impresión general primero sobre este tema. ¿Cómo te va, Gastón? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo lo ves desde el punto de vista general a estos anuncios que ha hecho Massa? Es decir, no podía ser otra cosa, es lo que todo el mundo estaba esperando. Bueno, es una audacia temeraria después de haber hecho una devaluación el lunes posterior a las PASO, sin ningún tipo de plan ni ningún esquema que trate de contener expectativas. De hecho, muy probablemente cuando estén los números de inflación de este mes nos vamos a dar cuenta que se ha trasladado a precios mucho más rápido que otras devaluaciones. Casi de manera inmediata fue. Eso es natural que ocurra en un proceso inflacionario al ritmo que viene este proceso inflacionario, cuando te vas acercando... Que al día siguiente aumentaron los combustibles, inmediatamente, ¿no? Sí, bueno, eso pasa cuando la inflación es muy elevada, cuando estás en el camino de una inflación alta a una hiperinflación que todavía está lejos, pero ya en ese camino, a medida que te vas acercando, cada vez la economía se indexa más al dólar, es decir, cada vez más todos los precios internos reaccionan rápido ante el valor del dólar, porque en contexto de muy alta inflación, los formadores de precios, todos los que forman precios, tienen que agarrarse de algún lado y eso termina siendo el dólar. Entonces, este es un terreno muy peligroso de evaluar en este contexto. Por supuesto, todos sabemos que eso ya lo tenía acordado con el Fondo Monetario Internacional para recibir los siguientes desembolsos, claro, pero de cualquier manera es temerario hacerlo. Claro, pero se equivocaron en, digamos así, en el timing. ¿Por qué? Porque eso se había arreglado antes del resultado de las PASO. Después, cuando aconteció lo de las PASO, yo creo que se quedaron cortos. El tema es que se quedaron cortos en la devaluación. Bueno, entonces ahora tenemos... Para haber tomado esa determinación, salió más si hubiésemos hecho una devaluación del 60, como quería el fondo. Eso no es cierto y salta a la vista cuando está el texto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que además el Fondo Monetario Internacional ya en uno de los informes donde analiza la situación cambiaria de todos los países, había planteado hace 2 o 3 meses atrás que el atraso cambiario de Argentina es alrededor del 20%. Sí. Difícilmente en un acuerdo estén hablando de un porcentaje 3 o 4 veces más alta que el que están diciendo los técnicos. Es claro que eso ya estaba acordado, es claro, como vos decís, que no hubo corrección después del resultado de las PASO, es una devaluación entonces que se traslada rápido a los precios, eso te genera el problema además de que no mueves los precios relativos. Exactamente, resulta neutra, no mueve los precios relativos, pero genera más inflación y en ese contexto cualquier plan platita no hace más que complicar la situación y además queda claro que desde el momento que está firmado esta nueva parte del acuerdo con una revisión a final de año, el ministro ya está pensando en no cumplir el acuerdo en lo referente al déficit fiscal, porque la primera medida que toma después de firmar es aumentar el déficit fiscal. Pero en este nivel, con este nivel y con la emisión que van a necesitar precisamente para este plan platita, el déficit puede estar en el 4 o 5% del PBI, lejos del 3% que estaba acordado. Sí, lo que va a hacer, sin lugar a dudas, el Banco Central es, como viene haciendo hace tanto tiempo, el dinero que emite por una ventanilla lo saca de circulación por la otra ventanilla colocando LELIQs, pero las LELIQs ya son casi el triple de la base monetaria y además creciendo y recapitalizando una tasa de interés altísima. Entonces eso es parte de lo que este gobierno le va a legar al próximo como problema muy serio a resolver y ahí empieza también, para ver de acá hasta diciembre qué puede pasar con la economía, mirar hacia adelante, porque en la economía puede ocurrir algo, y ocurre habitualmente algo que en la física es imposible. En la física las causas no pueden ser posteriores a las consecuencias, en economía sí. En economía el futuro determina el presente y la polea de transmisión del futuro al presente son las expectativas. Entonces, como ahora estamos viendo qué podrá hacer Milei en caso de que sea presidente
Ya sabemos que no con una dolarización inmediata, pero probablemente con una unificación cambiaria inmediata. Ya sabemos que Patricia Bullrich tiene dos alternativas, la que venía planteando Laspina y ella misma, de una unificación cambiaria rápida, o tal vez una alternativa que, leyendo y escuchando lo que decía hace un tiempo atrás Carlos Melconian, podría llegar a ser algún desdoblamiento cambiario. En los casos de una unificación cambiaria rápida hay un riesgo enorme de una estampida inflacionaria, ya se los dijo Cavallo en su momento, por la diferencia de valores entre el dólar oficial y el dólar paralelo y el impacto que tiene. En el 120% está la Si bien es cierto que en este cepo cambiario, a diferencia de los anteriores, ya muchos de los dólares no oficiales se colaron en los precios internos, todos los alimentos que tienen que ver con productos exportables están valuados a dólar oficial, no a dólar paralelo, entonces ese salto, como ocurrió en 2015, generaría una presión inflacionaria muy grande, mucho más grande incluso que en 2015, porque la diferencia entre los dólares es más alta, la brecha cambiaria es más alta, y por lo que decíamos recién de cómo se están trasladando los valores del dólar cada vez más rápido a los precios internos. Y está el problema de las LELIQs, de cómo con una unificación cambiaria contenés un eventual desarme de los depósitos que están por detrás de las claro, LELIQs. Porque ya no se puede hacer lo que se hizo en el pasado, donde se licuaban esas deudas, ¿no? Acá resulta, está la dimensión de las LELIQs que es imposible licuarlas, inclusive. Salvo con una hiperinflación. Salvo con una hiper. Y ese es un problema, Bueno, por eso tenemos que mirar en detalle y leer entre líneas lo que están planteando los distintos proyectos dolarizadores, claro, porque hay algunos de ellos que son bastante inquietantes cuando en repreguntas plantean que una posibilidad para llegar a la dolarización es la licuación de las LELIQs. La única licuación, por lo que estamos diciendo, de la magnitud de lo que estamos hablando, es una hiperinflación. La otra alternativa es con un plan Bonex, que ya sabemos que genera después impactos a largo plazo, porque después de décadas, como ocurrió en el pasado, terminamos teniendo un sistema financiero muy chiquito porque nadie está dispuesto a depositar más allá del dinero transaccional que necesitamos que esté en los bancos. Pero hay una alternativa, si uno hiciera una segmentación del mercado, donde uno dijera por esta ventanilla viene todo el comercio exterior. Todo lo que sea dólar comercial. ¿no? Y acá sí juega el Banco Central a hacer dólar administrado, a manejar el tipo de cambio, poniendo en juego sus reservas con un tipo de cambio adecuado. Y por otra ventanilla, que entren y salgan todos los que quieran para todos los otros tipos de operaciones, ya sea dólar financiero, dólar turismo, lo que sea, de tal manera que ahí haya un tipo de cambio libre, que no tenga que intervenir el Banco Central, que no corra riesgo de perder reservas, pero que te permita sacar absolutamente todas las restricciones cambiarias, salvo una. Por esta ventanilla viene el comercio exterior, por esta ventanilla viene el resto. Esa sería la forma de sacar rápido todas las restricciones cambiarias que son tan nocivas para la economía, pero que no explote todo, traccionando todo con un solo tipo de cambio, que genere un desastre en los precios internos y que encima genere una salida de depósitos que desarme de una manera caótica, de una manera violenta, el problema de las LELIQs. Claro, esta, les repito, es la opinión de un técnico de absoluta confianza como es Gastón, pero lo que pasa es que estamos en un proceso electoral y tenemos proposiciones o propuestas que son que van por otro camino, porque la dolarización que propone Milei o el bimonetarismo, como está hablando, por ejemplo, algunos de los economistas de Patricia Bullrich, y mantener el statu quo, como propone Sergio Massa, son todas propuestas que no tienen en cuenta esos aspectos absolutamente técnicos que son ciertos y que es lo mismo que ha sucedido en distintos países cuando han tenido situaciones similares a la nuestra, ¿no? Mucho más pequeñas, ¿no? Porque bueno, la Argentina es la única. Dolarización antes era inmediata, ahora va a ser en el tiempo 24 y ahora, meses, lo acabas de escuchar en un almuerzo en la bolsa, va a ser después de ordenar la economía, con lo cual genera una cuestión interesante. Si hacemos todas las reformas y eliminamos el déficit fiscal para que pueda funcionar una dolarización, ¿para qué hacemos una dolarización que ya no haría falta? Por supuesto, el contraargumento es, bueno, es la forma de ponerle una especie de candado a la casta. Ahora, si la casta política es tan casta como plantea la gente de Milei, ¿alguien cree que sin Banco Central van a comportarse de otra manera y no vamos a tener déficit fiscal
y no vamos a tener colocación de deuda, y cuando se acabe el margen para colocar deuda no van a aparecer papelitos que de hecho aparecieron en la convertibilidad cuando el Estado no podía emitir, y no solo de las provincias, que incluso en ningún contexto pueden emitir dinero. Sí, las eran nacionales. Claro. Exactamente, ahí te mostró la política que puede salirse del corset monetario, con lo cual pierde sentido la dolarización. Pero de cualquier manera, el hecho de que ahora se esté pensando una dolarización posterior genera la pregunta de, ¿y en el interín cuál va a ser el esquema monetario y cambiario? Si lo que nos venía diciendo ese espacio era que era la dolarización, ahora si vamos a estar 2 años sin dolarización, ¿qué vamos a tener en el medio? Y si tenemos de nuevo una unificación cambiaria, con el argumento de que hay que sacar todas las restricciones cambiarias y que el mundo tiene solo un tipo de cambio, etcétera, etcétera, vamos a tener un problemón con los precios internos, corriendo riesgo de ir a una hiperinflación y correr riesgo de el sistema bancario, que puede tener un desarme de depósitos y de realmente muy grande. Por eso hay que ser muy cuidadoso, y los distintos espacios políticos deberían ser muy claros y muy cuidadosos ahora con lo que plantea que van a hacer, porque, de nuevo, las expectativas de lo que ocurra hacia adelante es lo que nos va a hacer tomar decisiones seguro, porque ahora. los mercados... Y especialmente cuando esté el resultado del 22 de octubre. Claro, efectivamente. Y habrá que ver qué dice Melconian, que está ahora en el exterior y vuelve mañana, y puede haber un aumento. Puede decir, Patricia tiene que salir rápidamente a mostrar sus cartas, porque todavía sigue groggy por el resultado de las PASO, ¿no es cierto? Y de golpe están diciendo, bueno, este es el plan de la Mediterránea, pero hay que ver si efectivamente es Melconian o si es La Espina, o cómo se acomodan las cartas allí, y de allí a ver qué es lo que pasa también con la jugada de Massa, porque acá por el momento es un triunvirato, digamos así, un triunvirato separado por escasamente 2 puntos porcentuales en lo que a votos se refiere. Pero en la primera vuelta, únicamente pueden llegar a quedar 2 o tan solo 1. Existe una factibilidad de que haya un solo triunfador en la primera vuelta. Bueno, desde el punto de vista económico, lo ideal sería que si el elegido, lo sabremos mañana, es Carlos Melconian, dé rápidamente mucha precisión de este tema que es central, que es cómo va a ordenar el mercado cambiario y las cuestiones monetarias. Todavía y la inflación. No ha dicho, exactamente, todavía no ha dicho públicamente cuál exactamente, por lo menos no públicamente, pero sí, si uno lee las cosas que planteaba en 2018, 2019. Y lo que está en el plan de la Mediterránea, además. Muy probablemente tenga que ver con un ordenamiento más racional, y sería muy bueno eso para tranquilizar el mercado, especialmente si eso obliga al espacio de la libertad avanza a también dar más precisiones de lo que antes era muy preciso y ahora quedó impreciso. Antes era muy preciso porque arrancamos y hay una dolarización y ya conseguimos los dólares. Ahora la dolarización va a ser dentro de 2 años, después que hayamos ordenado la economía, tiene que dar precisiones sobre cuál va a ser el esquema monetario y cambiario en esos 2 años hasta una eventual dolarización, porque en la medida en que eso quede difuso, a medida que nos vayamos acercando al 22 de octubre, la incertidumbre va a ir creciendo cada vez más, y el resultado de esa elección puede dar lugar a otro efecto a agosto de 2019 que se sume al que acabamos de tener desde el cierre de las PASO. Efectivamente. Gastón, indudablemente estamos hablando a futuro, estamos hablando en relación al próximo gobierno, pero resulta que todavía falta rato para el 22 de octubre. Aquí en Argentina los tiempos generalmente parecen cortos, pero son eternos, y ni hablemos del 10 de diciembre. Hoy lo escuchaba a Guido Sandrés diciendo que dependiendo de cuál sea el nivel inflacionario que tengamos en agosto, en septiembre, si llegamos a tener un promedio que esté por encima del 15%, vamos a estar en una inflación del 135% anual, que ya ahí le estamos haciendo cosquillas a la hiper, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, todos sabemos que de acá hasta final de año es muy improbable que baje sustancialmente la inflación, entonces estamos yendo en el entorno del 10%, 8% algunos meses, este mes capaz que arriba de 10%. Son niveles de inflación muy altos, toda la economía se está indexando a ese nivel de inflación, los acuerdos salariales empiezan a ser semestrales en lugar de anuales y con muchas cláusulas de revisión, entonces la economía empieza a funcionar con una dinámica inflacionaria
muy difícil de parar después. Y si además, dadas estas expectativas sobre lo que viene y el resultado de la elección, genera un efecto de búsqueda de dólares para cobertura y mucha presión cambiaria con el Banco Central sin reservas, ahí viene el riesgo más grande que esto se acelere a tal punto de entrar en una hiperinflación. Entonces, el esquema, la situación es muy compleja y va a depender no solo de lo que haga Massa como ministro de Economía, sino de lo que planteen los tres candidatos, entre ellos Massa, que no puede anunciar demasiadas cosas, sobre lo que van a hacer desde el 10 de diciembre, porque nuestras decisiones de todos van a estar basadas en lo que está ocurriendo y en lo que creemos que va a ocurrir hacia adelante. Por eso las transiciones políticas son tan complejas y tan riesgosas en Argentina, porque nos estamos jugando mucho en términos de proyectos políticos distintos, en contextos de economía agarrada con alfileres y por lo tanto, esa combinación es extremadamente compleja. Por eso nunca son tranquilas las transiciones presidenciales en Argentina. Nunca. Gracias, Gastón, por todas tus apreciaciones. Gracias, Gustavo.